Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de estar en su casa de oración, la bendición, el privilegio que me concede de poder dirigirme a su pueblo y también a nuestros amigos a quienes amamos de una manera muy especial. Quiero darle gracias a todos ustedes, por su sintonía y por estar dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Amén. Ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, donde podemos, Señor, contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Señor, gracias por esa oportunidad, bendición y privilegio que nos das. Gracias, Señor. Pero ahora, Padre Santo, queremos en una manera corta, pero específica, alabar y glorificar tu nombre y también expandir, oh Dios, tu palabra, la cual, Señor, tú nos has encomendado que nosotros lo hagamos. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo vaya delante de nuestras voces y que prepare la mente y los corazones, Señor, de nuestros hermanos y de nuestros amigos, para que ellos puedan, oh Dios, a percibir tu palabra, recibirla, Señor, entenderla, comprenderla, atesorarla en tus mentes, Señor, y también ponerla por obra. Señor, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria hoy y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar un cántico. Alabado sea el Señor. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Amén. Gloria a Dios. Bien, voy a pedirle ahora a nuestro hermano Marcelino Villanueva que él pase por acá y eleve una oración a favor de todos los hermanos y amigos que están afectados de salud. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús estamos aquí una vez más para adorar el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice en Proverbios 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras. Yes. Inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque es más la vida. Gloria a Dios. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por esta bendición de su palabra, hermanos. Su palabra sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma por toda la eternidad. La palabra es eterna, la palabra es como Dios mismo. Amén. Amén. So, en esta noche damos gracias por la salud, la restauración de Aida, que la vimos lo más bien caminando este domingo. Gloria a Dios por eso. Declaramos sanidad y salvación para Abraham. Hermana María Peña, declaramos libre. Santo Dios. Adrián Martínez, sanidad para él. Carmen Borrero, Francisca Almonte, Santa Medero, Villo Borrero, Zaira y Richard por salvación y sanidad. Yes, Lord. Jesús Rivera por sanidad. Ramonita Martínez por sanidad. Santo Dios. Bismar Cardosa, Lea Moreno, Luis Rivera, Lucy Cordero, Iluminada Cordero, Yes, Lord. por Francisco Villegas, Linet Capetillo, Rosalinda, Willy, Jackie, Gabriel y Joy, la mamá de la pastora Brenda, la mamá de Yajaira, Yes. nuestra pastora Yajaira allá en Nicaragua, la hermana Dina Castañeda de Guatemala por una casa, Santo Dios. por Mariela Rodríguez, salud de cáncer, por Rubí del Carmen Villahermosa, ya la operaron del brazo, ya está mucho mejor ya, ya la lista podemos quitarla. Gloria al nombre del Señor, por Maribel Mora, la doctora María Romero, Amén. Ken y Tina Overton, Rufino, hermano Rufino Sosa, allá en Nicaragua, la hermana Sierra Food, Danielito Food, ya están bien, ¿verdad ellos? Mejor. Está mejor, yes. La gloria sea para el Señor. Seguimos orando, hermanos, por Venezuela, por liberación de este país, Yes. por Ucrania y Rusia, por Israel y los Yes. palestinos. Hermanos, ellos necesitan nuestra oración continuamente. Y por los Estados Unidos de América, se acercan ya las elecciones y tenemos que estar pendientes a todo lo que está pasando, hermanos. Nos están mandando mensajes por todos lados. Gloria al nombre del Señor. Oramos por Gladys Román, por restauración. Lucy. Sí, por la Esther Cualiche, sanidad completa de cáncer. Karina, Ariana, esa es la muchachita que viene aquí al lado. El Ministerio de los Niños, nuestra nación, Israel y Hamas, Venezuela y todos los países, Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, todos estos países, hermanos, necesitan la oración, Guatemala y Salvador. Gloria al nombre del Señor. Oramos por nuestros hijos, nuestros nietos y nietas, familias, declarando salvación, sanidad para todos ellos en el nombre de Jesús. Yes, Así yes. que oramos, Señor, dándote gracias, Padre, porque por gracia hemos recibido muchas bendiciones tuyas, Señor. Thank you, Lord Jesus. A pesar, Dios mío, de los ataques del enemigo, Señor, Sí, Señor. somos más que vencedores, dice tu palabra. Seguimos confesando tu palabra, seguimos creyendo, Dios mío, que tu Espíritu se mueve en nuestras vidas de una manera especial, que cada vida, Dios mío, que ha sido presentada está siendo tocada por el poder del Espíritu Dios, Santo. aleluya. Está siendo liberada, Dios, en el Alabamos. nombre de Jesús. Aleluya, y no hay diablo que pueda contra la iglesia. Tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos en victoria porque tú nos tienes en victoria, Señor. Santo Porque tú eres el que nos levantaste, nos sentaste contigo en lugares celestiales, Yes, Lord. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, No, y sobre no, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Santo. Sometiste todas las cosas bajo tus pies y Yes. lo diste por cabeza sobre todas las cosas a tu iglesia. Amen, La cosa somos aleluya, tu cuerpo, la Jesús. plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor. Yes, Tú nos yes. diste vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor. Gracias por Alabado esta Jesús. salvación tan grande. Sí, Señor, Gracias gracias. por esta salvación
por ese sacrificio tan grande, papá. Gracias, te amamos, te amamos, te adoramos. Señor, te amamos, te adoramos continuamente. Tú eres nuestro Dios, no te cambiamos por nada, Señor. Tú eres nuestro Señor amado. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra, mi Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con nosotros tenemos aquí nuestra hermana Francis con el estudio de la escuela bíblica de esta noche. Gloria al Señor, Dios le bendiga y para adelante. Amén. Bendecido sea el Señor, alabado Jesús. Thank you, Lord. Gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado. Sí, hermano. mi Dios. Todos los días Yes. tenemos que darle gracias al Señor porque nos da un nuevo día, Sí, mi una Dios. nueva oportunidad para arreglar nuestras vidas, una oportunidad para amarlo, adorarlo y bendecirle. Sí, mi Y Dios. todos los días tenemos que darle gloria, honra y alabanza por eso. Sí, mi En Dios. este día nosotros estamos otra vez de nuevo aquí para adorar y bendecir al Señor y llevar a cabo una lección más de la escuela dominical. Estamos en la unidad número 1 de nuestro nuevo expositor, personajes claves desde los libros de Éxodo hasta Deuteronomio. Hoy vamos a estar estudiando Aarón, el primer sacerdote de Israel. Tenemos un buen número de capítulos que estudiar acerca de esto. No tenemos todo el tiempo para estudiarlo, así es que usted y yo tenemos que leerlo antemano o estudiarlo en la casa para así poder, ¿cómo se dice?, ir paso a paso a lo que vamos a estar estudiando hoy. El primero se encuentra en Éxodo 28 del 1 al 5, Éxodo 32 del 1 al 35, Levítico 8 del 1 al capítulo 9, 24 y Números capítulo 17 del 1 al 11. Así es que hay una gran cantidad de capítulos que leer, hay que buscar la manera de cómo estudiarlo y entender qué es lo que nos quiere decir ahí. Pero antes, amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, yo vengo delante de ti a decirte que te amo, amado Salvador y Rey, Señor y Dios, eterno Padre Celestial. En este momento, Señor, nos presentamos a ti porque reconocemos y entendemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos tu ayuda en todo momento, en todo lugar y en todo lo que emprendemos. Te pedimos que estés con nosotros, que te muevas en nuestro medio, que traiga memoria tu santa y divina palabra, que podamos usar el tiempo correctamente y que también tu palabra sea efectiva en aquellos oídos que la van a escuchar. Sí, Si hay una Señor. persona que no conoce la historia, que no entiende, que no la puede comprender, te pedimos, oh Dios, que le dé entendimiento, le dé sabiduría, pongas en ellos tu temor y sobre todo a cada uno de nosotros también, que nosotros podamos reconocer que realmente tú eres un Dios santo, un Dios de orden, un Dios que es el que establece las reglas y las leyes y que tú quieres que nosotros las cumplamos. Padre, que podamos entender y comprender que no es venir simplemente a la iglesia o simplemente cargar la Biblia o simplemente decir que somos cristianos, sino entender y comprender qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros, que comprendamos y entendamos y lo pongamos en práctica. Padre, en el poderoso nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. La lección de hoy, como le dije ahorita, es Aarón, el primer sacerdote. La semana pasada estábamos estudiando acerca de Moisés, ¿verdad? El hombre que Dios había escogido para liberar a su pueblo. Hoy vamos a estar viendo al hombre, o la semana pasada estábamos estudiando acerca de Jetro, ¿verdad? Que aconsejó a su suegro Moisés. Anteriormente habíamos estudiado de Moisés, el que Dios había escogido para liberar a su pueblo. Hoy vamos a estar estudiando acerca del sacerdote que Dios escogió. Pero mira, hermano, aún Dios escogiéndolo y aún personas que Dios había llamado y que habían sido, ¿cómo se dice?, consagrados, se levantaron contra de él. Así que si usted y yo tenemos enemigos y tenemos gente que siempre está tirando y alando, como dice la gente, pues entendamos que esto también le ha pasado a otros más potentes y más superiores que nosotros. Así es que podemos esperar que nos pase a nosotros también. Pero ese no es el caso de lo que queremos que sea. Debemos de aprender lo que la palabra del Señor dice
y entender a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos para que podamos vivir y actuar correctamente de la forma que Dios tiene establecido. Así es que con esto empezamos. Dice Aarón, el primer sacerdote de Israel. La verdad central nos dice, Dios aparta y obra a través de personas que le dedican a Él su vida. ¿Se da cuenta? Esto no es cuestión de que yo voy a ser líder, voy a ser misionero, voy a ser pastor o voy a ser el grande. Tiene que estar Dios ahí. Tiene que ser un llamado de Dios, ¿verdad? Y la persona debe estar dispuesta a dedicar todo el tiempo a Dios. Bendecido sea el Señor. Dios aparta, Dios llama, pero Él espera que nosotros también obedezcamos y respondamos a ese llamado. Bendecido Jesús. El versículo clave nos dice, en Levíticos capítulo 9 y verso 23. A mí me gustaría leer el verso 22 también está, me parece que está, sí, está en el expositor. Ese es el versículo clave, pero yo voy a leer el 22 y 23, que dice así. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Verso 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¡Qué bendición, hermano! Porque esto de la gloria de Jehová era Dios mismo que se presentaba en una nube, ¿verdad? Y cuando él se presentaba, nadie podía ministrar, hermanos. Yo me recuerdo cuando llevaron a cabo ¿cómo se dice? El templo, la dedicación del templo, también aconteció lo mismo y los sacerdotes no pudieron administrar. Así que era una bendición poder ver que lo que estaba aconteciendo había sido algo que Dios había instituido, que Dios había ordenado, que Dios lo había establecido, y que cuando estos hombres obedecieron lo que Dios le ordenó que hicieran, Dios hizo presencia ahí bendiciendo a su pueblo, ¿verdad? Presentándose en la nube y dejando ver su gloria. Así es que es incomparable comprender y entender la palabra de Dios. Es necesario en nuestra vida para que podamos entender cuando leemos esas porciones bíblicas, ¿verdad? Los puntos clave de esta enseñanza van a ser: debemos de analizar la estructura del sacerdocio israelita y apreciar a nuestros líderes de la iglesia, porque muchas personas, hermanos, menosprecian a los líderes de la iglesia, los tienen en poco, ¿verdad? Los líderes de la iglesia locales y también a los grandes, porque a veces piensan que tienen mucho apogeo, que ordenan mucho, o qué sé yo, qué cosas la gente se inventa y no quiere someterse. Pero nosotros tenemos que reconocer y entender que nuestros líderes, nosotros tenemos que honrarlo y recordar que Dios es el que llama, Dios es el que ordena y Dios es el que pone. También Dios es el que quita. Bendecido sea el Señor. Tenemos que ver el segundo, dice, apoyar a los líderes que tienen responsabilidad espiritual porque de nosotros, ¿verdad? Ante Dios. Nosotros reconocemos y entendemos que cada líder un día va a dar cuenta a Dios cuando no hizo las cosas que debió haber hecho, ¿verdad? Así es que tenemos que reconocer y entender esto. Cada líder es responsable, tiene una responsabilidad espiritual por cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos responsabilidad. Así es que hay que reconocer y entender esto. Y el tercer punto es comprender que aún los mejores líderes de la iglesia son copias imperfectas de Jesús, nuestro supremo y sumo sacerdote. El único que es perfecto, el único que caminó por esta tierra y no pecó, es el Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo y cualquier otro líder estamos expuestos a caer si no nos cuidamos y si no podemos fallar. Así es que por esa razón usted va a ver que aun cuando el sacerdote Aarón fue escogido por Dios, él también falló. Para que nos demos cuenta
que no es que Dios se equivocó de haber escogido a Aarón. En ninguna manera él se equivocó, sino es que nosotros somos imperfectos, somos humanos. Y como humanos, pues, fallamos. Y eso aconteció con eso lo que vamos a estar estudiando, parte de lo que vamos a estar estudiando hoy. Así es que en esta lección hay algo que voy a leer. A mí no me gusta leer mucho de los comentarios que yo da, pero antes de empezar voy a leer esto porque aquí se nos va a dar una lección de cómo usted y yo debemos de presentarnos ante Dios, ¿verdad? Muchas personas hoy en día, si usted ve en la televisión, hermano, no podemos creer lo que a veces vemos. Personas todos con pantalones rotos o con ropa bien pegada, o las mujeres, hermanos, casi, bueno, no se puede decir que son creyentes, hermano, de manera que se visten, porque el mundo se ha corrompido, el mundo se ha metido en la iglesia. En vez de que la iglesia vaya a buscar a la gente del mundo, el mundo se ha metido en la iglesia. Entonces creemos que estamos agradando y alabando a Dios. Pero cuando usted y yo nos metemos en las escrituras y vemos cómo Dios ordenó que aquellos líderes se vistieran, cómo los ordenó a que se hicieran ropas especiales para que lo presentaran a Él, lo representaran a Él y para que guiaran al pueblo. Y nosotros nos presentamos a veces como nos presentamos, porque no es que usted tiene que venir con oro y con plata y con peinados ostentosos, como dice el apóstol Pablo. No es eso. Es que debemos de venir decentemente, ¿verdad? Honradamente, reconociendo que es un lugar donde Dios se va a manifestar, donde usted viene a hablar con Dios, donde Dios le habla a usted si usted está atento para escuchar la voz de Dios. Y debemos de presentarnos honestamente a Dios. Pero eso se ha perdido hoy, aún hasta los grandes ministros que observamos en la televisión. Pero no es porque sean grandes, sino es que reconocemos y entendemos, pero no han aprendido ellos lo que la palabra del Señor decía que debía ser el sacerdote o el que dirige al pueblo. Sin embargo, no entendemos por qué actúan como actúan. Pero eso se lo dejamos a Dios. Dios no nos ha mandado a criticar, sino a que observemos sus reglas y comparemos cómo las estamos aplicando a nuestras vidas. ¿Ok? Escucha lo que dice este comentario del expositor. Dice: ¿alguna vez ha servido una hamburguesa en porcelana fina? ¿Verdad que eso sería ridículo? ¿Alguna vez ha usado un traje de etiqueta o un vestido de noche para una cita con el dentista? Muy ridículo si lo hiciera. ¿Alguna vez han alquilado una limusina para ir al trabajo un lunes por la mañana? También es más que ridículo, porque el lunes por la mañana todo el mundo está bien cansado y no quieren ni empezar a trabajar. Probablemente no. La gente suele reservar este tipo de lujos para ocasiones especiales. Esta razón que este comentario pone eso ahí es por la situación que nos presenta este libro, estos libros como el Levítico, Éxodo y Números, cómo debemos de presentar y cómo debemos actuar para servir al Señor. Así es que con eso yo lo voy a dejar, no lo voy a leer más ninguna de eso, algunos de los comentarios ya los tengo aquí, así es que déjenme leerle la palabra, ya se me había olvidado. Vamos a leer la porción de la escritura que yo tengo escrita aquí en el expositor, citada. En Levíticos 8:1 habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Hermano, son cosas específicas que Dios determinó que se necesitaban hacer con el propósito de consagrar a esta descendencia de la tribu de Leví, que fue la que Dios llamó para que fueran sus sacerdotes y de la familia de Aarón. Seguimos el capítulo 9 y verso 22.
Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. Eso fue después que fue Consagrado. Fue consagrado, fue ungido, fueron ungidos sus hijos, fueron vestidos con las vestiduras que fueron hechas. Después de eso fue que aconteció esto. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Como ellos siguieron al pie de la letra, punto por punto y detalle por detalle de lo que Dios había prescrito y le había establecido, cuando ellos hicieron lo que Dios le dijo, Dios se manifestó a ellos y Dios los bendijo, dejando sentir su presencia. Bendecido sea el Señor. Y ahí brincamos a Éxodo capítulo 32 y verso 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y aquí está hablando, hermano, cuando Moisés subió al monte y estuvo ya con el tiempo que tuvo con el Señor, y vemos que él se tardó y esta gente empezaron a acosar a, ¿cómo se dice?, a Aarón, que le hiciera ídolos, porque aquel Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le habrá pasado, ¿verdad? Y vemos que ahí él fracasó, como líder él fracasó. No voy a seguir dando más detalles, seguimos. El verso 22 dice: y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Wow! ¿A quién le iba a creer esto? ¿Cómo se dice? Aarón. Eso no iba a salir un becerro con el oro y nada más puesto. Alguien tenía que haberle dado forma, ¿verdad? Esto no fue así, pero esa fue la manera. Así que como Adán y Eva dijeron, Adán dijo: la mujer que me diste, Eva dijo: la serpiente, ahora Aarón dice: el pueblo, que tú conoces, que es duro de servir, que no quiere someterse a Dios, que desobedece a Dios. Por causa del pueblo yo he hecho esto. Así que, como aún siendo escogido por Dios y mandado a ser ungido y a ser consagrado, él también falló. Así que nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, es el único que pudo hacer este sacrificio completo. Él fue el sacrificio, ¿verdad? Y él fue, ¿verdad?, nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Seguimos. Números 17:1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara para cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las cosas de sus padres, las casas de sus padres, perdón, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, ¿verdad? Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y aconteció que al día siguiente, hermano, no pasó una semana, 2 meses, al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos, producido almendras. ¡Wow, hermano! Aquí se ve la magnificencia, el poder infinito y la gracia de Dios
ser revelada sobre este hombre que aún como hombre había fallado, pero que Dios no lo había rechazado. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, Amén, como amén. Él le dijo a Moisés. Y Él tuvo misericordia porque él sabía muy bien cómo era su pueblo. Él lo conocía, lo dijo bien. Son de dura cerviz. Son rebeldes y de dura cerviz. Así que con esto vamos a empezar la clase, ¿verdad? La primera parte dice, Aarón es ordenado sumo sacerdote de Israel. Éxodo 28:1. Apartado y consagrado. Dios cuando llama, aparta y también consagra y prepara al que llama, hermanos. Amén. Bendecido sea el Señor. ¿Cómo nos debemos presentar ante Dios? ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Segunda de Timoteo, dice capítulo 2, 20 al 21, nos da otra explicación para que nosotros también lo entendamos. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios es el que aparta a ciertas personas para los servicios especiales. En nuestro estudio veremos a quién Dios escogió para que fuera el representante de Él ante el pueblo israelita como sacerdote. Desde el tiempo que llamó a Moisés, Él ya tenía en mente a Aarón. En Éxodo 4, del 10 al 16, usted puede ver, Aarón era el hermano mayor de Moisés, venía de la tribu de Leví. En el llamado que Dios le hiciera a Moisés, Él le deja saber a Moisés que él conocía a Aarón y que él sabía hablar bien. Cuando Moisés se quejó y dijo que no sabía hablar y que lo ayudara en otras palabras y que mandara a otro, pues él le explicó de esta manera. Así le dejó saber que no habría problema porque él estuviese dificultad hablando. Tenemos que recordar que es Dios el que llama y el que también nos prepara para la obra que quiere que hagamos. Dios lo escogió para que fuera sumo sacerdote de Israel y el intermediario entre Dios y su pueblo. Sabemos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 nos dice que Él es teniendo tan gran sumo sacerdote, ¿verdad? En la casa de Dios. Y en Hebreos 10:12 nos habla, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando examinamos el sacerdocio de Aarón, nos ayuda a comprender y apreciar el papel de Jesús como sacrificio y mediador. Hermano, él dice que se ha sentado. Y cuando el sacerdote se sentaba, era porque ya no tenía nada más que hacer. Cuando él terminó aquí en la tierra su labor que Dios la mandó a hacer, él dijo, consumado es. Yo casi todo el tiempo estoy repitiendo esto porque es bueno que nosotros entendamos que no hay nada más que hacer más que creer en lo que él ya hizo. Amén. Aceptarlo y recibirlo, hermanos. No tenemos que hacer nada más. Usted y yo no tenemos que vender libros, no tenemos que hacer ayuno. Sí, hacemos ayuno para consagrarnos delante de Dios. Oramos para consagrarnos delante de Dios, para acercarnos a Él. Pero no tenemos que hacer eso para ser salvos. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es creer lo que ya el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Él dijo que ya Él terminó, ya no hay nada más que hacer. Todo terminó y Él está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote ahora, intercediendo por usted y por mí. Éxodo 28 dice, Aarón es ordenado sumo sacerdote de Israel, apartado y consagrado. En los libros Éxodo, Levítico y Números,
entenderemos la importancia que Dios le daba al sacerdocio. Ahí es donde usted va a entender cómo es que Dios quiere que como sirvientes a Dios debemos de ser. Tenían que ser consagrados, dedicados al completo servicio. Ellos estarían en su presencia en favor del pueblo. El sacerdocio fue idea de Dios. Esto no fue idea de que Moisés quiso hacer esto o que Aarón quiso hacer esto. Esto viene establecido de parte de Dios, hermanos. No tenemos que hacer preguntas en cuanto a esto. Sacerdotes son un intermediario bilateral que sirve entre Dios y su pueblo. Dios escogió a la tribu de Leví y la descendencia de Aarón. Esto era, si usted se da cuenta, cuando aconteció esto del becerro, él llamó a todas las 12 tribus y dijo, ¿quién está conmigo? Por eso que usted tiene que leer todo esto para que usted pueda entender esta lección. ¿Quién está conmigo? Y los únicos que se levantaron para estar con Moisés fue la tribu de Leví. Es por esto que Dios escoge a esta tribu para que sea sus sirvientes, para que sean sus sacerdotes. Conmigo y con Dios también. Bendecido sea el Señor. Amén. Sí, con Dios. Esto era más que un trabajo, era un cargo comisionado con peso y autoridad. Hermanos, no era tan fácil, lo hemos dicho aquí. Usted sabe lo que era diariamente la cantidad de sacrificios que esta gente tenía que hacer. Hermanos, degollar estos animales, ver sangre todo el día, estar rociando sangre. Esto no era un trabajo fácil, esto era que cansa, agotador, bien agotador. Así es que no era un trabajo fácil. Por eso tenían que ser personas que estaban separadas, ungidas y consagradas para que pudieran hacer el trabajo. Que continuaría no solamente en este momento, sino que continuaría de generación en generación a través de su línea familiar. ¿De dónde iban a salir? De la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. En este libro de Éxodo se describe el vestuario con todas las prendas que debían usar para el servicio. Cuando yo miro esto, yo veo cómo se viste la gente hoy y cómo se presenta delante de Dios. Como yo dije, yo no estoy pidiendo a la gente que se vista con oro y plata y con lo mejor que tiene como para ir a una fiesta. Cuando usted viene a ver al Señor, usted viene con reverencia, debe venir limpio, debe venir aseado, como decimos, y debemos de presentarnos al Señor con humildad y sencillez, como dice el libro de Miqueas, ¿verdad? Porque Él es el único que es grande aquí, es Dios. Y el único que merece la gloria, la honra y la alabanza y toda nuestra atención es Dios. Amén. No somos nosotros. Pues muchas personas se piensan que son ellos, pero no, hermano, es Dios. Y el Espíritu Santo que nos aconseja, que nos guía, nos enseña y nos deja saber cómo debemos presentarnos. Así que en este libro de Éxodo se describe el vestuario con todas las prendas que debían de usar para el servicio. Nuestro Dios es un Dios de orden y es el que establece las leyes. No somos nosotros, porque a veces queremos cambiar las leyes a nuestro parecer. A cada uno de nosotros nos resta someternos a Él y obedecer. Su propósito era y es establecer a Israel como ejemplo para las naciones. Es por eso que se tenía que seguir cada detalle al punto. También nosotros como seguidores de Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, nos dice que nosotros también vosotros sois, dice, linaje escogido. Está hablando ahora a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que usted y yo no somos cualquier cosa, hermanos. Somos la santificación que Dios ha hecho y su justicia en nosotros. Así que no somos cualquier cosa. No teman cuando la gente trate de humillarlo y ponerlo como que no somos nada. Nosotros delante de Dios tenemos valor.
nosotros también tenemos que obedecer y someternos a Él. Somos sus representantes aquí en la tierra. Aún en las Escrituras nos da testimonio de cómo de serio son las cosas de Dios. En Éxodo capítulo 10, del verso 1 al 2, podemos observar el juicio que Dios declaró sobre los hijos de Aarón por no obedecer lo que Dios había establecido. Ellos pusieron en sus incensarios incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Versículo 2, ¿verdad? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Qué cosa tan terrible, hermanos. Si Dios volviera a hacer esas cosas, ¿cuántos estuvieran muertos hoy en día en los mismos púlpitos y en los asientos de la iglesia? Porque la gente se piensa que esto es un juego. La gente se piensa que a Dios se puede engañar. La gente se piensa que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y nadie nos vio y nadie nos oyó y nadie supo. Pero ¿podrá esconderse usted de Dios? ¿Podremos? Hermano, no. Así que hay que tener cuidado. La palabra del Señor nos advierte y nos dice que el juicio del Señor va a comenzar en la casa de Dios. Y déjeme decirle que ya ha empezado. En cambio, nosotros por medio de Jesús nos quitamos las vestiduras viejas, o sea, la forma corrupta en que vivíamos. Esas eran nuestras vestiduras. Y nos vestimos de ropa nueva. La santidad que proviene del Espíritu Santo que obra en nosotros. Efesios 4, 22 al 24. Y en Mateo 5, 16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen en vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Sea la palabra del Señor nos exhorta que debemos de actuar como la palabra del Señor nos dice. El Señor nos da instrucciones. Yo siempre le he dicho, en la palabra de Dios usted va a entender cómo debemos de comer, cómo debemos de caminar, cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de andar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vivir delante del Señor. Porque cómo usted y yo vamos a poder orar, llegar ante el Señor, si nosotros estamos, enojados con nuestros hermanos, en riñas, en pleitos, en tira y jala, como decimos nosotros, ¿verdad? Dios no se glorifica ahí. El Espíritu Santo no puede estar ahí, hermano. Nosotros no engañamos a Dios. No tenemos que reconocer que Dios es real y tenemos que obedecerle. La ceremonia de ordenación, Levíticos 8 del 1 al 9, verso 36 y 9 del 22 al 24. Le dije, hay que leer mucho. Aquí observaremos que es Dios quien establece las reglas para la comunión, el culto y la santidad. En Romanos 3:24 dice: somos gratuitamente justificados por medio de su gracia. ¿Ya? También Efesios capítulo 2, verso 8 dice que por gracia es que somos salvos. Y esto por medio de la fe y no de nosotros, ¿verdad? Es un don de Dios. Así es que tenemos que reconocer esto. Bendecido Jesús. Dice aquí: santificados y purificados por medio, dice, y somos gratuitamente justificados por medio de su gracia y santificados y purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26, usted puede leerlo. Dios dictó las ceremonias de dedicación en el libro de Éxodo, desde el capítulo 28 hasta el capítulo 40. Como usted puede ver, es un gran historial. Usted tiene que leerlo para comprenderlo y entender bien estas instrucciones. Pero se registra en Levíticos capítulo 8 y capítulo 9. Se registra cómo se van a manifestar. ¿Ok? Aarón y sus hijos no podían administrar hasta tanto no fueran consagrados. Esta ceremonia se llevaría en público
Y esto también fue idea de Dios, esto no fue idea de Moisés ni de Aarón. Debían de seguir las instrucciones al pie de la letra para evitar que se desviaran al paganismo. Las instrucciones al seguir la ceremonia. Primero, el lavado ritual, Levítico 8:6, que simboliza la limpieza requerida para estar en la presencia de Dios. Si usted lee el capítulo 6 de Isaías, del 1 al 7, usted se va a dar cuenta cómo se sintió Isaías cuando tuvo aquella visión del Dios, ¿verdad? Que se manifestó a él y él se sintió que era de labios inmundos y que vivía en un pueblo que era de labios inmundos. Y cómo vino los serafines y tocaron su boca y él dice que fue limpiado su pecado. Así es que nosotros necesitamos ser limpiados antes de venir al Señor. Bendecido Señor. Jesús ha provisto la limpieza para la iglesia. En Hechos capítulo 22, 16, ahí nos habla de las aguas bautismales. Efesios 5, 25 al 26, permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza, lavado los cuerpos con agua pura. ¿Ok? Otra cosa que él estableció fue las vestiduras. Aquí esto es lo que nos hace temblar delante de la presencia de Dios cuando vemos otras cosas que se manifiestan. Las vestiduras sacerdotales, Levíticos 8, de 7 al 9. Y Éxodo 28 nos habla de todas las vestiduras, cómo tenía que ser, cómo debían de ser las piedras desgastadas y puestas con los nombres de cada una de las tribus en 2 líneas, ¿verdad? Que iban a ser llevadas por el sacerdote en el efod que él vestía. Iban a estar representados ahí por memorial totalmente para siempre. ¿Ok? Esto fue algo que Dios hizo, no lo hizo Moisés, no lo hizo Aarón. Dios lo ordenó así, ¿verdad? Dice las vestiduras sacerdotales. Enfatizaba lo sagrado del encuentro con Dios y la naturaleza representativa del sacerdocio. La tribu de Leví y la familia de Aarón se presentarían ante Dios en nombre de las 12 tribus. Sus vestiduras revelarían ese papel. Las piedras con los nombres de las tribus iban a representar al pueblo de Israel, a las tribus de Israel ahí. Así es que eso tenía que hacerlo siempre. Bendecido sea el Señor. El aceite. Levíticos 8:10. El aceite de la unción. Son 2 cosas. El aceite es una cosa y el incienso es otra. Levíticos 8:10 al 13. Simboliza la consagración, la santidad y el ser apartado. La preparación de ese aceite fue prescrita por Dios. Dios detalles exactos, medidas exactas. Prohibió que se volviera a producir, solamente sin usar con el propósito de ungir a los sacerdotes. Hermano, no se podía volver a usar para ninguna otra cosa. Si alguien se atrevía a hacerlo, iba a morir en el pueblo. Así que había una amenaza terrible de muerte para quien lo ignorara y abusara de lo que Dios hizo. Se usaba para rociar y en el caso de Aarón se ungía para santificarlo. Levíticos 8, verso 12. Esto era la sombra que luego cumpliría nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, el único apartado para cumplir el sacrificio por nuestros pecados. Fue el único que no pecó, es el Hijo del Dios Altísimo, Él vino del cielo, ¿verdad? Así es que el único que podía cumplir con la demanda que Dios demandaba. Así es que Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros debemos adorarlo, bendecirlo, glorificarlo y darle gracias todos los días por lo que Él hizo por nosotros. Las ofrendas sacrificiales, también él leyó ahí en la capítulo 8, vimos todo lo que Él ordenó, cuántos animales, cómo debían traerlo, qué debían de hacer con ellos, cómo debían de hacerlo los holocaustos. Así, incluían detalles a los israelitas
que recordarían que pertenecían al único Dios verdadero, porque nosotros sabemos que el Dios le habló a los israelitas es el único Dios verdadero, es el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el creador de la tierra, del agua, de la luz, de todo lo que existe, hermano, de lo que vemos y de lo que no podemos ver. Él es el creador, Él es el único Dios al que usted y yo debemos de ofrecerle sacrificios de alabanza y de acción de gracias todo el tiempo. Sacrificaban toros y carneros, ambos adorados por los egipcios, o sea, que todo lo que iban ellos a presentar aquí era algo que le iban a recordar las cosas que hacían en Egipto. Que quemaban, escuche, después que sacrificaban, quemaban las entrañas de los animales, a diferencia de las otras culturas del cercano oriente que las usaban para adivinación. Esto que está aconteciendo ahora mismo en Ohio, que mucha gente dice que no es verdad, hermano, déjeme decirle que esta gente de Haití son gente que practica mucho hechicería, y el paganismo, hermanos, y el vudú. Y el budismo, el vudú, y esta gente usan todas estas clases de animales para hacer sacrificios. Así es que no es sorprendente de que esto esté aconteciendo. La gente no quiere entender, no quiere comprender la verdad. La gente lo que quiere es oír la mentira y el engaño y ser engañados, hermano. Pero la palabra del Señor nos advierte que usted y yo debemos de tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y sensibles para que podamos entender y comprender la hora que nos ha tocado vivir y el momento en que estamos y que nos apercibamos y entendamos que muchas veces Dios nos habla de diferentes maneras. Él usó una mula para que le hablara a Balaam, hermano. También puede usar a cualquier persona para si nos tiene que hablar. Así que usted y yo tenemos que estar atentos, ser sensibles y ser obedientes. Porque a veces no creemos las cosas ni viéndolas. Quemaban las entrañas, ¿verdad? Aquí antes lo hacían para adivinación, ¿verdad? Adivinación es como idolatría, ¿verdad? Hechicería. Así que usted y yo tenemos que ver todas estas cosas. Ofrecían pan sin levadura. Levíticos 8:26. Posiblemente rechazando a Egipto, donde algunos creen que se inventó el proceso de la levadura. Cada elemento de la consagración nos recuerda la santidad de Dios y su plan para conectarse con su pueblo. Hoy nos podemos conectar libremente con Dios por lo que nuestro Señor ha hecho. Pero todo esto nos habla de la santidad de Dios y cómo y qué debemos de revestirnos de la justicia de Jesús y dejar atrás todo pecado. Y se nos aconseja que leamos Colosenses 3, del 5 hasta donde termine, y que nos limpiemos de toda maldad y de todo pecado. La segunda parte nos dice: Aarón hace posible la idolatría. Esto es increíble, ¿verdad? Tener un título así, pero es así, fue así. Éxodo 32, del 1 al 10. Aarón cede al pueblo. El pueblo de Israel exigió a Aarón que creara un ídolo para ellos seguirlos, quedando así atrapado en su demanda. Aarón quedó atrapado en la demanda del pueblo. ¿Se da cuenta? Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando la gente nos acosa. Porque a veces queriendo complacer a la gente podemos automáticamente desobedecer a Dios. Y cuando esto acontece, la persona que está haciendo esto está en rebelión. Y usted y yo tenemos que examinarnos y corregirnos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Pero si nosotros nos desobedecemos, hermano, siempre va a haber consecuencias. Tenemos que advertir al pueblo. Esto nos recuerda que aunque servimos a Dios, somos humanos. Y como tal, nosotros, ¿verdad?, somos imperfectos. Estamos expuestos a fallar, pero como líderes debemos permanecer fieles a Dios. En vez de dejar que las personas, ¿verdad?, a quien servimos nos acosen,
necesitamos comprender mejor la santidad de Dios, que se ilustra en la ceremonia sacerdotal. ¿Qué pronto el pueblo israelita olvidó lo que Dios había hecho? Hermano, ¿verdad que sí? Se olvidaron de las 10 plagas que Dios había traído sobre Egipto. Se olvidaron de la Pascua que les hizo, ¿cómo se dice? Le estableció para que la siguieran por el resto de todas las generaciones. Se olvidaron de que pasaron por el Mar Rojo. Se olvidaron de la muerte de los primogénitos. Hermano, de que tomaron agua de la piedra. Qué pronto de la roca, ¿verdad? Qué pronto se olvidaron de todas las cosas que Dios hizo, hermano. Y eso nos recuerda a nosotros que también nosotros tenemos la palabra. Y la palabra es la que nos testifica, la que nos enseña, la que nos dice, nos habla y nos hace conocer al Señor. Nosotros no podemos conocer al Señor de ninguna otra manera sino leyendo su santa y divina palabra y practicándola todos los días, hermanos. Así es que se olvidaron muy ligero de todo. Las 10 plagas, la división del Mar Rojo, de la muerte de los primogénitos, de la Pascua, primera Pascua que celebraron, cómo Dios los libró, de cómo salieron llenos de oro, ¿verdad? Ahora podían dar el oro para el becerro porque Dios le había dado oro para que salieran no como esclavos, sino mejor que esclavos. En el verso 8, ¿verdad? Pronto se apartó del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa tan terrible! ¿Usted sabe lo que es eso? Ni viendo la grandeza y la magnificencia y el poder de Dios que se manifestó ante ellos, haciendo todas esas obras y todos esos milagros, y ahora hacen algo de las manos, hermano, como andan mucho hoy adorando imágenes y ídolos, ¿verdad? Algo que ha hecho alguien con las manos y diciendo que eso es un Dios, que no habla, que no oye, que no huele, que no toca, que no camina, que no puede hacer nada, hermano. ¿Cómo es posible que pronto se olvidaron de lo que Dios hizo? También nosotros podemos fallar. En Santiago 1:14 nos dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aarón fue persuadido por las demandas del pueblo, aunque al parecer él trató de frenarlos con las demandas de que le dieran oro y al decirles que esperaran hasta mañana. Verso 4. Y él los tomó de las manos, ¿verdad? Cuando él le pidió el oro, lo tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro. Entonces cuando Moisés viene y le pregunta, él le dice, no, yo lo eché en el fuego y se convirtió en un becerro. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo nosotros podemos de fácil de mentir? ¿Cómo podemos engañar, hermanos? La palabra del Señor nos dice que tengamos cuidado, que hay muchos hombres y mujeres hoy que se visten de oveja, ¿verdad? Y son lobos rapaces. Tenemos que tener unción, tenemos que tener discernimiento para poder conocer lo que se mueve en nuestro medio, hermano. Porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que viene en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? La palabra nos advierte y nos dice, no todos son lo que dicen ser. Bendecido sea el Señor. Tenemos que tener cuidado. Dice lo que él le dijo, ese becerro se formó y dijeron, dice aquí. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés lo enfrenta y su pregunta no fue alentadora para Aarón. Dice así, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque, hermano, idolatría es un pecado que Dios aborrece, abominable delante de Dios, ¿ok? Aarón, con todo ser humano, se defiende. Como todo ser humano nos defendemos, siempre tenemos que culpar a la mujer,
al hermano, a los hijos, al pastor, a la esposa del pastor, a quien sea, tenemos que culpar a alguien, ¿verdad? Para salir nosotros bien, porque nunca vamos a ser responsables para asumir nuestros propios errores, como le pasó a Adán, como le pasó a Eva y como le pasó ahora mismo a Aarón. Escucha lo que él dice, ¿verdad? Dice, el pueblo, tú sabes cómo es el pueblo, duro de servir, rebelde y duro de servir. Un pueblo que es bien difícil de llevar, ¿verdad? Y se lo hizo que el sacerdote Dios tenía que hacer, verse. Creemos que él hizo esto por temor al pueblo que se levantaría en una turba violenta y no hizo lo que como sacerdote de Dios tenía que hacer. Y desvergonzadamente adoraron el becerro de oro y lo proclamaron como el Dios que lo había sacado de Egipto. Celebraron con comida y bebida y se levantaron a regocijarse con un término, ¿verdad? A regocijarse que terminó en un frenesí sexual. Algo totalmente desagradable y abominable delante de Dios. Cuando él oyó, Josué oyó el ruido, dijo, parece que hay alrededor de gente. Primero Josué lo oyó y Moisés después habló. Josué dice, parece que hay peleas en el pueblo. Dice, no. Moisés dice, no, yo lo que estoy oyendo es ruido de cántico y de festividades, ¿verdad? Así es que, hermano, es terrible. Por eso que usted y yo cuando hacemos fiesta tenemos que tener cuidado. El alcohol es alborotador y la cerveza, ¿verdad? Por eso es que nosotros no podemos practicar las cosas que otra gente practica, porque cuando la gente se emborracha no saben lo que dicen, no saben lo que hablan, muchas veces traen cosas que no deben de traer, que después se divulgan. Hermano, es terrible. Y miren, un desenfreno sexual que desagradó totalmente a Dios, practicando cosas como la gente pagana. El pueblo que Dios había rescatado, que había libertado de Egipto, estaba haciendo esto. Bendecido sea el Señor. Y dice aquí, se entregaron a diversiones paganas, algo que fue abominable para Dios. De tal manera que Dios le dijo a Moisés que tenía intención de destruirlo. Éxodo 32:10 dice, y de ti yo haré una nación grande. Pero vemos que Moisés era un hombre manso y humilde. Y cuando él le dio esta noticia, a Moisés no se agradó. Si Dios le hubiera dado esta noticia hoy, a algunos de los líderes que tenemos hoy en el mundo, se hubieran alegrado muchísimo y hubieran estado contentos. Pero Moisés era un hombre manso que amaba a su pueblo y que reconocía y entendía que ellos eran imperfectos y que Dios era misericordioso. Moisés intercede, Éxodo 32 del 11 al 24. Aarón como sacerdote fracasó al no poder mantenerlos alejados de la idolatría y del libertinaje. Pero este hombre, Moisés, manso y sabio, fue prudente al interceder por el pueblo, recordándoles a Dios el pacto que hiciera con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Éxodo 32 del 11 al 13. Y vemos aquí, Dios pudo haber destruido a los israelitas, era su pueblo. Él es dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y lo que le habitan. Él podía terminar el mundo ahora mismo si Él quisiera terminar con el pecado. Pero Él nos ama de tal manera, hermano, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Que nos ama de tal manera que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, Dios pudo haber destruido a los israelitas por su pecado. Habían quebrantado el pacto. Éxodo 19:3 al 8, cuando le fue a dar las tablas, ¿verdad? Ellos hicieron pacto, Dios hizo pacto con ellos. Moisés no se regocijó de la oferta de Dios, más bien trató de apaciguar al Señor su Dios. En el verso 11, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, ¿verdad? Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en contra de tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Como líder,
se sacrificó porque él le dijo, en una le dijo que rayara del libro su nombre. Y él dijo, no, yo no voy a rayar el nombre del libro, el tuyo, sino al que ha fallado y al que ha pecado, sí. Dice, como líder se sacrificó intercediendo por Israel, eligiendo arriesgarse por el pueblo de dura cerviz. El verso 11 les recuerda que estas personas eran el pueblo de Dios que había sacado de Egipto. Verso 12. Déjenme entrar de nuevo. Esto aquí está. Estamos leyendo Levítico 8, 9, 36, 22 y 24. Y aquí estoy leyendo el Éxodo 19, del 3 al 8, como le estaba diciendo. Y quiero que si me están siguiendo, tomen las notas porque, como le dije, mucho material. Moisés oró en presencia, el verso 19, aquí, verso 11, perdón. Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá el furor en contra de tu pueblo que tú sacaste de tu tierra, de Egipto, con gran poder y mano fuerte? Como líder se sacrificó intercediendo por Israel, eligiendo arriesgarse por el pueblo de dura cerviz. En el verso 11 dice, él les recuerda que estas personas eran el pueblo de Dios que había sacado de Egipto. Verso 12, los egipcios pensarían que Dios era malo. El comentario dice malvado, pero yo ni esa palabra puedo amplificar para Dios ni en un papel. Para rescatar al pueblo de la esclavitud, solo para destruirlo en el desierto. En versículo 13, Dios había establecido un pacto con los israelitas, prometiéndoles que multiplicaría su descendencia y les daría la tierra prometida. Al citar estas tres cosas, hicieron que Dios cambiara de parecer. O sea, que Moisés intercede por el pueblo, le deja saber estas tres cosas, intercede por ellos y Dios cambia de parecer, ¿verdad? Esto nos habla de una gran verdad. ¿Quién era Moisés? Moisés era el líder que intercedía a Dios por su pueblo. Y nos deja saber que todo líder, ¿verdad?, que Dios ha puesto también puede interceder por su pueblo, por su gente, por la gente que tenemos ¿cómo se dice?, en nuestras, ¿verdad?, en nuestras iglesias, en nuestro cargo, como usted quiera llamar. Él nos habla de una gran verdad. Los líderes pueden interceder en favor de la gente que tienen a cargo. En el Salmo 106 y verso 23 nos dice, ¿verdad?, dando un recuento de este mismo hecho, dice, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él. Dios los iba a destruir, hermano, pero Dios permitió que Moisés interviniera y él permitió que esto no aconteciera. Bendecido sea el Señor, Dios de los cielos y de la tierra. En el verso Éxodo 32 y verso 23, Moisés descendió de la montaña furioso por la infidelidad del pueblo y la falta del liderazgo de Aarón. Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Verso 32, verso 25 del libro, la que acabamos de leer de Éxodo. Los mandamientos relacionados con su santidad fueron violados y su pueblo fue avergonzado. Esto traería graves consecuencias. Éxodo 32 y verso 28 nos dice, cayeron del pueblo en aquel día 3,000 personas. Y es por eso que esto aconteció exactamente para el tiempo de Pentecostés. Y es por eso que también cuando se manifestó el día de Pentecostés, también 3,000 almas fueron salvas. ¿Se da cuenta? Porque Dios hace cumplir su palabra por donde quiera que sea. Número 17 del 1 al 4. Dios milagrosamente afirma el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón es desafiado. Miren, y aún a Dios, a la gente respeta. ¿Se da cuenta? Dios había escogido a Aarón, pero ahora los mismos hijos de Aarón, hermano, porque estos son los hijos de Aarón los que están haciendo esto. Todos los creyentes, dice, todos los creyentes son apartados para el servicio de Dios en un sentido general,
Todos hemos sido apartados, ¿verdad que sí? Somos apartados para servir a Dios. Dios ordena personas específicas para ser líderes. En Efesios 4:11, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios nos ayude para honrar a los líderes que ha puesto sobre nosotros. Y si somos llamados a liderar, que nos ayuden a hacerlo con diligencia, hermano. Porque esto no es cuestión de que yo soy el cheche y yo soy el que mando. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y someternos a su palabra. Aarón fue desafiado, pero Dios reafirmó su llamado. Sabemos que Dios exige de los líderes una medida más alta que de las demás personas. Santiago 3:1 nos dice: no nos hagamos maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y cada vez que yo leo eso, hermano, yo tiemblo delante de la presencia de Dios, porque es que esto es una realidad. Bendecido sea el Señor. En esta porción seguimos con otro pecado del pueblo. Ya vimos el pecado de que hicieron el becerro, ¿verdad?, de oro. Ahora vamos a ver otra rebelión, otro pecado. Se rebelaron contra el sacerdote que Dios había escogido. La rebelión de Coré, número 16, del 1 al 40. Él juntó 250 líderes, acusaron a Moisés y Aarón de sobrepasar los límites de su liderazgo. O sea, esta gente eran sacerdotes también y servían y estaban sirviendo en el tabernáculo. Aparentemente ellos querían más autoridad, más poder. No está pasando eso hoy en día. Todo el mundo quiere mandar, todo el mundo, ya nadie quiere ser discípulo. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, quiere ser líder, quiere ser evangelista, apóstol. Hermano, un día de esto van a querer ser Jesús también. Dios tenga misericordia de nosotros. Él era de la tribu de Leví, ¿verdad? De Leví, y había servido en el tabernáculo, ¿verdad? Coré, estamos hablando de Coré. Aparentemente quería más autoridad. Moisés respondió con humildad, postrándose sobre su rostro. Números 16:4, exponiendo el asunto a Dios. Y Dios intervino de una manera rápida, seleccionando a la tribu de Leví y a la familia de Aarón, ¿verdad? La tribu de Leví y a la familia de Aarón. Dice aquí, seleccionando a la familia de Coré, Datán y Abiram. Estos fueron los que conspiraron, fueron los primeros que conspiraron, y después buscaron a 250 más para que encendieran incienso, ¿verdad?, delante del tabernáculo donde iban a presentarse con Moisés. Hermanos, usted tiene que leerlo para que pueda entender bien la lección. Tanto las mujeres como los hijos, hermanos, fueron llamados también, y los niños, los bebés. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado cómo actuamos, cómo hacemos con el siervo de Dios y con los hermanos que sirven al Señor, hermano. Porque los ojos de Dios examinan toda la tierra y no hay nada que se esconda del ojo de Dios. Usted y yo tenemos que tener cuidado y temer, porque Dios ve todo lo que pasa. Ok, dice, miren cómo él se pone aquí, seleccionando la familia de Coré, Datán y Abiram, tanto las mujeres como los hijos y sus bebés. Y Moisés dijo en el verso 29, si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Oh, hermano, tenga mucho cuidado. Verso 30. Y si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragara con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa tan terrible caer bajo las manos de Dios en el juicio de Dios! Después el pueblo empezó a cuestionar las acciones de Moisés y Aarón, hermano. No se conformaron con esto.
Siguieron cuestionando lo que Dios había hecho, ¿verdad? Por esto, a Moisés y Aarón durante la rebelión. Eso hizo que estallara una plaga donde murieron 14,600 personas. Esto hizo que estallara una plaga, ¿verdad? Después de la plaga, para que todo quedara claro, Dios le ordena a Moisés que cada casa de los padres, de todos los príncipes, que cada uno trayera una vara de madera y le pusieran el nombre de cada tribu. Aarón traía la que representaba la tribu de Leví. Se traerían frente al arca del pacto y Dios verificaría quién estaría a cargo, quién sería sacerdote, darle a comprender a ellos quién Dios había escogido para que fuera sacerdote. Amen. Ratificado por Dios, número 17 del 5 al 8. Esto, en el 16 se habla de todo lo que aconteció, el 17 ahora Dios ratificado, ¿verdad? Cuando se cuestiona la autoridad del líder, a la verdad se está rebelando contra el mismo Dios. Tenga cuidado, hermanos, como usted habla y cómo actúa. Como examinamos en esta lección, esto tiene graves consecuencias. Cuando Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, no hay que hacer preguntas. Dios hizo que la vara de Aarón cobrara vida. Era una vara de madera sin vida como las otras 11. Pero la vara de Aarón produjo brotes, echó flores, arrojó renuevos, produjo almendras. ¡Wow, hermano! ¿Usted sabe lo que es? Una vara que no tenía vida, un pedazo de árbol, de palo, ¿verdad? Probablemente era la misma vara que él usaba cuando estaba con Moisés, ¿verdad? Y vemos que dice que echó almendras. Si echó almendras, tiene que haber sido que era de un árbol de almendra. Bendecido sea Dios. No tenemos una especificación que sea así. Número 17:8 dice: Dios hizo que la vara cobrara vida, contradiciendo las reglas del mundo natural. Porque para Dios no tiene límites, hermano. Dios no se maneja por el tiempo de nosotros, ni por Él cuando Cristo resucitó, pasó por las paredes, ¿verdad? Y así mismo es. Él no tiene reglas, bendecido. Él es el que las establece. Y así Él probó que Aarón era el sumo sacerdote por Él escogido. Amen. En Hebreos 9 y verso 4, la vara de Aarón fue uno de los elementos que se colocaron en el arca del pacto, junto con las 2 tablas que tenían los 10 mandamientos y la urna que contenía el maná que comieron los israelitas en el desierto. Hermano, para memoria de todo lo que ha acontecido y para que el mundo sepa que la palabra de Dios es verdad. Si algún día apareciera el arca que ellos andan buscando tanto tiempo, quizás ellos saben dónde está, no lo dejan saber, ¿verdad? Ellos se darán cuenta que todo lo que la palabra del Señor dice es verdad. No esperemos que lleguemos a ese día, creámoslo ahora, que el Señor nos testifica por medio de su palabra. Esta señal ocurrió de un día para otro. ¿No es maravilloso nuestro Dios, hermano? Para Dios no hay tiempo, no hay límites. Él hace como Él quiere. No hay nada difícil, nada imposible. Su palabra es verdad. El Señor le bendiga y le guarde hasta aquí. Alabado sea el Señor. Yo solamente quiero añadir un chiquitito nada más. Mire, el Señor le mandó hacer vestiduras sagradas a Aarón y a sus hijos y de todo. Pero usted no notó una cosa. No le hizo vestiduras sagradas a Moisés, ¿no? Y tampoco, bueno, es como quien dice, yo te he visto a ti. No, ¿cómo que se llama? Tú no las necesitas. Y a Moisés no le molestó que a él no le hiciera. Exacto, era un hombre manso. Un hombre manso y humilde, alabado sea el Señor. Y otra cosita, hermano, que quería decirles, mire, la Biblia dice, nos habla del becerro, un becerro de oro. Pero ese es solamente
yo creo que ese era el ¿cómo que se llama? El Dios primordial. Pero aquí dice dioses. No dice un par de veces ahí que eran dioses. Porque el oro también. Tiene que haber hecho otra clase de imágenes, pero ahí lo vamos a dejar. Dios me la bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos diste de estar en tu casa de oración y estudiar un poco tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que ella es eficaz, ella es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y nos enseña a nosotros cómo vivir delante de ti. Gracias, Señor. Jesús. Padre, ahora vamos a salir de este santo lugar. No queremos ir solos, Señor, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya sobre nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Gracias. Y en el nombre de Jesús lo Thank you, pedimos Lord y te damos Jesus. gracias. Amén. Blessed Amén be your y holy name, amén. Father God. Amen. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal, que yo creo que dentro de poco quizás se va a mencionar o estudiar, Ya mismito, sí. pero aquí está la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me le bendiga. Les recuerdo que el sábado, pues si el Señor lo permite, si Él no ha venido, no ha enviado a su Hijo, que nos busquen. Alabado sea el Señor, estaremos en la radioemisora, la única, en el 1680 del Dial AM. Alabado sea el Señor a las 11 de la mañana. Y el domingo, pues también tenemos nuestro servicio de adoración aquí en nuestra iglesia. Les invitamos también a ellos. Por ahora les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.